Buenos días, qué bueno que nos acompañas como cada domingo aquí en tu iglesia, Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Es un gusto que nos acompañes. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos escuchan nuestra oración. Si tú estás clamando por eso que es imposible ante tus ojos, por eso que tú le estás clamando, por lo que no crees que es posible, Dios lo puede hacer posible, solamente con Él. Y bueno, el día de hoy, mi esposo, el pastor de esta casa, trae una palabra de parte de Dios que sé que será de gran bendición para tu vida y que caerá en tierra fértil y dará frutos y frutos en abundante. Lo creemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias le damos a nuestro Señor Jesús por un servicio dominical más. Le damos gracias a mi esposa también que nos acompaña, nos ayuda en este servicio y mis hijos que están también apoyándonos para la transmisión de este servicio a través del internet y que ustedes también nos puedan permitir entrar a sus hogares, poder llevarles una palabra de parte de Dios. Yo sé que los tiempos están complicados, estamos en uno de los meses que incluso pues se vuelve complicado por esto de que se acerca ya el fin de año, que muchas personas ya empiezan a cerrar el año y se vuelve un poquito complicado, ¿no? Muchas personas andan tal vez afanadas y con este proceso que estamos pasando también de la pandemia, hay mucha gente que ha enfermado, algunos han perdido la vida y pasan procesos complicados, pero bueno, Dios me daba una palabra en esta semana para poderla compartir y yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Y uno de los principales anhelos que debe de haber en tu corazón, uno de los principales deseos que debes de tener, pues es de caminar en santidad, que puedas caminar de la mano de nuestro Dios, que puedas estar pasando tiempo con Él en oración, que puedas leer la palabra de Dios, la cual la palabra es la que te va a hacer que tu fe aumente, que puedas conocer a nuestro Dios, que en medio de todo este proceso pues puedas tener paz, que en estos tiempos no estés afanado, que puedas ser sabio para administrar tus recursos y puedas seguir avanzando en todo momento, que seamos obedientes con lo que Dios está demandando para este tiempo. Y el tema que te quiero compartir el día de hoy es que somos llamados a una vida santa. Cada uno de nosotros, el pueblo de Dios, debe de ser santo, debe de caminar en santidad, debe de ser íntegro y caminar en obediencia a nuestro Dios. Con solo mencionar santidad, algunos de nosotros pudiera pensar que bueno, no es para mí, ¿no? Yo no lo necesito, o tal vez pues se sienta extraño, ¿no? Casi la mayoría de nosotros anhelamos escuchar otros temas, ¿no? Temas diferentes, a lo mejor que nos exhorten a avanzar, a poder prosperar. Pero yo te quiero decir de parte de Dios que si no tienes esa santidad que Dios está demandando para su pueblo, el Espíritu Santo no te guía, el Espíritu Santo no está en ti, y entonces empezamos a caminar en la carne y no en el Espíritu, y esa vida nueva, ese renovar de nuestro entendimiento no se da. Entonces el anhelo que debe de estar en tu corazón es ser santo, caminar en esa santidad que Dios está demandando. Yo recuerdo que invitaba a una persona a la iglesia y le decía, mira, vamos a la iglesia, y esta persona me comentaba que bueno, que las personas que están en la iglesia pues no cambian, que los que están ahí, incluso unos que él conocía llevaban una doble vida. Y el testimonio que daban las personas que él conocía no era bueno, sino era un testimonio malo. Y la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús viene por una
iglesia santa, por un pueblo santo, y cada uno de nosotros somos llamados a santidad. Para ello necesitamos nosotros levantarnos en autoridad en Cristo Jesús y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que podamos nosotros ser guiados por Él. Cuando aceptas a Cristo Jesús, la promesa que Dios nos da es de que vamos a vivir una vida eterna en Cristo. Cuando nosotros llegamos a Él, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura, y tenemos que caminar en esa santidad que Dios nos está demandando. Pero el caminar en santidad es una decisión que tú tienes que tomar, una decisión que yo tengo que tomar, que cada persona que llega a los pies de Cristo tiene que tomar esa decisión de ya no hacer lo malo, sino hacer lo bueno, de ya no hacer aquello que desagrada a Dios, y para ello nosotros nos apartamos de todo pecado, de todo mal. Yo recuerdo en un texto de la Biblia que Daniel tomó una decisión de no contaminarse, de apartarse con lo que comía el rey. Y así pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos que apartarnos de las cosas que no son correctas y tenemos que caminar en esa santidad que Dios nos está demandando. Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23, dice su palabra: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres un siervo de Dios, el fruto que debe de estar dando cada uno de los siervos de Dios es la santificación y no el pecado. Si estás en pecado, el fin es muerte. Si nosotros andamos en la carne y andamos en pecado, no podemos dar el fruto que nos dice la palabra, que el fruto es santificación. ¿Por qué? Porque el fruto de la carne es adulterio, es fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, herejías, borracheras. Todo eso es lo que sale de nuestra carne. Pero el fruto del Espíritu, cuando tú caminas en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en ti, el fruto que da el Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Todo esto nos hace que tengamos una vida en Cristo y que tengamos una vida nueva. En esta semana, se dieron muchos casos de personas que perdieron la vida y están pasando en muchos lugares, personas que hoy día están perdiendo la vida o están enfermando. Pero estos que están perdiendo la vida, fíjense que Dios me llevaba a un pasaje de la Biblia y pude comprender el galardón, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos de Dios, que es la vida eterna. Y cuando uno no está correctamente delante de Dios y de repente uno no sabe los principios, no sabe las instrucciones, lo que Dios ha dejado como estatutos, mandamientos para nuestra vida, entonces no comprendemos lo que nos hace que podamos alcanzar ese galardón que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo te quiero llevar a la palabra en la cual Dios me llevó, porque cada uno de nosotros morimos aquí en nuestra carne, en la tierra terrenalmente. Nosotros ya no estamos, nuestra carne, pero la palabra de Dios dice que hay una vida eterna, hay un tiempo, un momento en el cual
va a haber un juicio y nosotros vamos a vivir una vida en Cristo Jesús, pero si cumplimos el caminar como Dios nos está demandando el día de hoy. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozca la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios y no nos confiemos, estemos alerta en todo tiempo y en todo momento en oración, estemos alerta en todo tiempo leyendo las Escrituras y meditando en ella. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 8, Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice su palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más lloro, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por esta palabra que Dios me daba en esta semana, yo hoy te quiero exhortar a que camines en santidad, apartado del pecado, que alcances las promesas de Dios, que es la vida eterna, que tú puedas pasar ese tiempo con nuestro Dios, una vida eterna como Él lo ha prometido, y no vayamos a esa muerte segunda, a ese lago que arde con fuego. Pero necesitamos cada uno de nosotros menguar, necesitamos apartarnos del pecado, dejar de hacer todo eso que no es agradable a Dios. Dice la palabra incluso que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y yo sé que tú que estás escuchando esta palabra, yo sé que tú que conoces de Dios, que sabes que hay un tiempo, hay un proceso en el cual nosotros luchamos y tenemos que ir a Dios, tenemos que clamarle a nuestro Dios que nos ayude, que nos dé de su Espíritu Santo para poder pasar cada prueba, cada tribulación y no caer en tentación, no caer en pecado. Y yo te exhorto hoy a que anheles santidad, que anheles caminar en santidad. Mira que tu esposa va a estar más confiada, va a poder ver un hombre íntegro, un hombre santo que dice la verdad, que no anda en mentiras, que pueda caminar íntegramente. Pero es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar el día de hoy. Igual pasa con las esposas el día de hoy, que se vuelvan obedientes a lo que Dios está mandando, a un pueblo santo, a que pueda haber respeto, que pueda haber integridad en todo momento donde ellas se estén también moviendo, ya sea en los hogares, en las iglesias, o algunas esposas que trabajan, que pueda haber esa santidad que Dios nos está demandando.
La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Y yo creo que no nos tenemos que confiar, tenemos que avanzar como Dios lo dejó establecido para alcanzar esa promesa que Dios tiene para nosotros y poder vivir una vida en santidad y poder estar en su presencia en una vida eterna. Que si nosotros no creemos en eso, si nosotros no creemos que nuestro Señor Jesús viene por segunda vez y que viene por esa iglesia que esté en santidad, entonces no vamos a poder avanzar, aún nosotros querramos avanzar. Va a haber muchos problemas, muchas dificultades, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y tú tienes que creer en Él, tienes que creer en nuestro Señor Jesús y tienes que creer que Él nos va a llevar a que podamos estar en esa relación con nuestro Dios y podamos tener esa vida eterna que Dios nos está demandando. Yo le decía al Señor, y ahora ¿cómo exhorto al pueblo para una vida en santidad? Y Dios me llevaba a Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 13 al 16. Y dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces vemos que si nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado, hemos tenido ese encuentro con Él, nosotros conocemos quién es Él, nosotros a través de la palabra sabemos de sus promesas, sabemos de lo que Él nos ha dejado, de lo que podemos hoy día hacer, lo que no podemos hacer. Entonces hagámonos obedientes. A lo mejor antes no conocíamos, cuando andábamos en el mundo, cuando no sabíamos que decir una mentira no agradaba a Dios, que era pecado, y hacíamos hasta mentiras chiquititas, ¿sí? Y entendemos cuando leemos la palabra que una mentira desagrada a Dios, y empezamos a conocer de lo que Dios ha dejado y empezamos a ser renovados en nuestro entendimiento, y es cuando podemos avanzar en fe, creyendo en nuestro Señor Jesús. Y cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Él, de aceptarlo a Él, el Señor nos da de su Espíritu Santo y podemos ser avisados en todo tiempo para poder caminar hoy día en la santidad que Dios está demandando. Miren que Moisés exhortaba al pueblo de Israel para que caminaran en santidad, y Dios le decía a Moisés que lo exhortara. Lo podemos ver en Levíticos capítulo 19, versículo 2. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y en estos tiempos el mundo está lleno de violencia, de maldad, de corrupción. Todo se ha incrementado la maldad. Vemos que hay muchas cosas que están sucediendo hoy. Los hombres se han vuelto más violentos, hay más contiendas. Y bueno, la santidad pareciera que no existe, ¿no? Ver a alguien que diga, bueno, esa persona, o que un hombre o una mujer pueda ser santa, ¿no? Pareciera que eso no existe, y relacionamos con santidad tal vez a algo físico, no algo que está formado por una imagen o una estructura. Pero el llamado a santidad es para cada uno de nosotros, para cada persona, el que llegue a caminar como Dios lo está demandando. No es fácil. Dios sabe que nosotros, pues nuestra carne es débil. De hecho dice la palabra, el espíritu
anhela hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne no. Entonces hay una lucha entre nuestra carne y el espíritu, y por eso la palabra dice que oremos en todo tiempo, oremos sin cesar, para no caer en tentación, para no apartarnos de nuestro Dios. La palabra de Dios nos instruye de cómo podemos alcanzar la santidad. Y una manera de alcanzar la santidad es evitando el pecado, no haciendo las cosas que desagradan a nuestro Dios. Claro que el pecado es algo que pues a la carne le agrada, ¿no? Las mentiras y las contiendas y la ira y todo esto que tenemos en el día a día, ¿no? Pero Dios quiere, Él desea que cada uno de nosotros nos apartemos del pecado, que anhelemos caminar en santidad y que el Espíritu Santo nos guíe. Y como Él sabe que nosotros somos débiles, Él nos da de su Espíritu Santo para ayudarnos. Él redarguye en cada uno de nosotros para poder avanzar en esa santidad que Él está demandando. En Proverbios capítulo 6, versículo 19, dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A través de la palabra de Dios vemos que hay muchos versículos que nos van a enseñar cómo poder vivir en santidad, cómo poder nosotros caminar de la manera que Dios nos está demandando. Y una de ellas es, incluso es uno de los mandamientos, es el amor al prójimo, que nosotros amemos a nuestro prójimo, y eso nos ayuda para que podamos tener una relación con cada uno de nuestros hermanos. Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 14, dice la palabra: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces es necesario que cada uno de nosotros seamos obedientes a nuestro Dios, que podamos bendecir y no maldecir. Dice la palabra que ¿cómo es posible que de una misma boca salga bendición y salga maldición? Esto no debe de ser así, por lo cual necesitamos cada día más ser transformados por nuestro Dios. El orar en todo tiempo, orar sin cesar, nos va a permitir que no caigamos en tentación, nos va a permitir tener una relación con nuestro Dios y estar fortalecidos por Él. No es en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer nosotros, sino necesitamos de nuestro Señor Jesús, de su Espíritu Santo que nos guíe, que redarguya en nuestro corazón, para poder ir menguando cada día nosotros y que Él vaya creciendo en nosotros y poder ser como el Señor nos los está demandando. Pero es una decisión que tú tienes que tomar, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer. El Salmo 5, versículo del 2 al 3 dice: estad atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí? De mañana busquemos a nuestro Señor Jesús en oración, vayamos a Él en todo momento, en clamor, para que podamos ser apartados de toda tentación, de todo peligro, de todo mal, en esa relación que llevemos con nuestro Dios.
otra forma de poder mantenernos fuertes. Esto es como los que van al gimnasio y hacen ejercicio y le dan diferentes instrucciones. Ahora vas a hacer pesas, ahora vas a combinar las pesas con caminata, ahora, y así le van dando las instrucciones. Así pasa también en nuestra vida para ser fortalecidos en el espíritu. Dios nos va dando las instrucciones. Tenemos que orar, pero también tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, y también al estar leyendo la palabra de Dios tenemos que estar pasando tiempo con nuestra familia, tenemos que estar alerta en todo momento, y Dios nos va dando esas instrucciones para ser transformados y renovados en nuestro entendimiento. El estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios de día y de noche, en todo tiempo, nos va a ayudar a que podamos mantenernos en santidad, que podamos tener esa vida que Dios nos está demandando. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de nuestro Señor. Y hoy te exhorto para que camines en santidad. Hoy, a través de este proceso que estamos pasando, una de las cosas que el Señor me muestra es que hay un tiempo en el cual nosotros vamos a menguar en esta tierra y vamos a llegar ante su presencia, pero la palabra es clara, porque la palabra dice que todo aquel que está en pecado, que está haciendo lo malo y no lo correcto, no va a pasar una vida eterna con nuestro Dios. Entonces dejemos las mentiras grandotas, las mentiras chiquitas, dejemos de estar en ira, en contienda, dejemos todo lo que no le agrada a nuestro Dios y caminemos en santidad. Miren que yo sé que en nuestras fuerzas no podemos, pero Él nos ha dejado su Santo Espíritu, Él nos ha dejado esa ayuda para que podamos ser santos como Él es santo, que la iglesia se llene de hombres y mujeres santas, íntegras, que pueda ser llenas del Espíritu Santo. Miren que el Espíritu Santo no se va a mover en un cuerpo, en un pueblo que no sea santo. Nosotros somos el templo de Dios, y el Espíritu Santo va a morar en un templo que sea santo. Y yo te invito para que tú puedas caminar en santidad, para que tú dejes de hacer lo malo, para que tú dejes de maldecir, para que tú hoy te levantes en el nombre poderoso de Jesús a bendecir a tus hijos, a bendecir a tu esposo, a bendecir a tu esposa, que tú puedas declarar la palabra de Dios en bendición, que tú en todo momento te puedas levantar a romper toda cadena, toda atadura, toda mentira del diablo, todo lo que ha dicho que te va a pasar a lo mejor en maldición, y tú declares bendición en el nombre poderoso de Jesús, que hagas rema la palabra, que tú te levantes de mañana a clamar, a orar, a poner vallados alrededor de tus hijos, alrededor de tu casa, de tus finanzas, y te puedas levantar, como dice la palabra, en santidad, orando en todo tiempo, dice, sin ira, sin contienda, tú puedas estar ahí. Yo sé que el Señor quiere tener sacerdotes santos, íntegros en cada hogar. Es el anhelo de nuestro Dios. Yo le oraba a Dios: ¿y qué quieres de cada varón, cada hombre? Y Él me decía y me llevaba la palabra de Dios: yo quiero que ellos oren, dice, en todo tiempo. Yo quiero que ellos levanten sus manos en oración, en santidad, que no estén en iras, que no estén en contiendas. El Señor lo que quiere es que te alinees a Él. Alguien me explicaba de una manera sencilla, que yo entendí, que es como cuando se embona una pieza con otra, cuando el hombre hace clic y se une a nuestro Señor Jesús, así como Jesús está unido a nuestro Dios, automáticamente el Señor va a hacer que haga clic
la esposa con el esposo, los hijos y todo el hogar empiece a funcionar correctamente y sea un hogar santo, sea un hogar que camine con temor a Dios, sea un hogar que reconozca que nuestro Dios es nuestro Salvador, que a Él la honra, a Él la gloria, y en todo momento no tengas nada que esconder, que alguien pueda ver tu celular y no tienes nada ahí, que sea incorrecto, que puedan ir a tu computadora y todo esté correcto, que puedan, no sé, a lo mejor lleguen de sorpresa a tu casa o a tu trabajo y tú no tienes nada que esconder. Yo sé que es un proceso difícil, pero el Espíritu Santo te va llevando a esa santidad, a que no haya nada que impida que tú tengas una relación íntima con nuestro Dios, y yo hoy te exhorto para que tú camines así. Miren que tanto sabe nuestro Dios que nosotros somos débiles y que no podemos hacerlo en nuestra fuerza, que Él nos dejó al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo del 16 al 17, dice la palabra, hablando nuestro Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces yo sé que el Espíritu Santo mora en ti, yo sé que el Espíritu Santo redarguye, yo sé que el Espíritu Santo me movió a que hoy diera este tema de santidad, que yo exhorte al pueblo a ser santo. Aquí no se trata de que tú tengas estrategias para a lo mejor obtener tu propia voluntad, sino es la palabra de Dios para llevarte a hacer la voluntad de Dios, a que obtengas la promesa, a que puedas pasar ese tiempo con nuestro Dios, esa vida eterna, obtener ese galardón y poder en todo momento avanzar como Dios lo está anhelando. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, vivir en santidad ya vimos que es un mandato de Dios, porque Él es santo, nosotros, su pueblo, tiene que ser santo. Vivir en santidad no es algo que puedas hacer tú en tus propias fuerzas. Necesitas el Espíritu Santo, necesitas que Él more en tu vida, que Él redarguya en tu vida, que Él te vaya transformando tu entendimiento, que vaya cambiando tus pensamientos y puedas levantar tus manos en adoración a Él en santidad. Vivir en santidad es ser agradecidos por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, Él pagó el precio. Y en nosotros tiene que haber ese agradecimiento a nuestro Dios. Y hoy le damos gracias a Dios porque estamos avanzando. Tal vez, a lo mejor te resbalaste tantito, pero dice la palabra que abogado tenemos a nuestro Señor Jesús para que Él nos reconcilie con el Padre. Tú tienes que ir a Dios y clamarle y pedirle, y en el nombre poderoso de Jesús levantarte y caminar y obedecer sus estatutos y mandamientos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la única manera de poder ver a nuestro Dios es en santidad, es que haya un pueblo santo, es que nosotros podamos ser ese instrumento de Dios, que cuando nos paremos en el altar, cuando nosotros le hablemos a un hermano, cuando nosotros nos levantemos en oración, el Espíritu Santo que mora en nosotros haga la obra al cual Él nos ha enviado.
Y el anhelo de nuestro Dios es establecer su reino, ¿no? Establecer en nuestros corazones su Santo Espíritu, que la iglesia sea santa, que el templo de Dios esté en santidad y el Espíritu Santo se pueda mover. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ver milagros? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que en nuestra casa, en nuestro hogar, todos caminen llenos de la presencia de Dios, que pueda haber paz? En estos tiempos que estamos pasando, no hay paz en muchos hogares, aunque son cristianos. No hay algo que se pueda palpar. Hay veces de que el Espíritu Santo mora en esos hogares, y todo esto viene a desobediencia, ¿no? A que el pueblo no obedece a Dios, se está quejando, no ora, no quiere nada con Él, y entonces venimos a apartarnos de nuestro Dios y a caminar en pecado, ¿no? A caminar fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y yo te quiero invitar para que tú tomes la decisión a partir de hoy de no contaminarte, de no pecar, de caminar en santidad, de poder clamarle a nuestro Dios y pedirle a Dios que te llene del Espíritu Santo, que te perdone, que puedas llegar a Él con un corazón constricto y humillado y reconocer que Él es Dios. A lo mejor ya lo conoces, a lo mejor a través del tiempo tú ya has experimentado de su amor, de su presencia, pero tú tienes que tomar la decisión de caminar en santidad. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? Entonces nuestro Dios mora en un pueblo en santidad. Nosotros somos el templo de Dios. Mire que no constrictes al Espíritu Santo, tú que ya lo aceptaste, a nuestro Señor Jesús, que ya tienes esa ayuda de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo, de poder ser avisados, de poder redarguir en tu corazón y mostrarte lo que es bueno y lo que no, lo que es malo. Ya tienes esa capacidad de poder discernir, de poder saber que estás haciendo lo incorrecto, que estás viendo lo que a Dios no le agrada, que estás actuando de la manera que a Dios no le agrada. Hoy se ha incrementado la maldad, la idolatría, la hechicería, y nosotros como hijos de Dios nos estamos tal vez desanimando, estamos en contiendas, y el enemigo entra así para que tú no puedas alcanzar las promesas que Dios te ha dado, para que tú no puedas vivir esa vida eterna, obtener ese galardón que Dios tiene para tu vida. Y yo, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te invito para que tú tomes una decisión de caminar en obediencia a nuestro Dios, que te reconcilies con Él, que tú te puedas rendir a Él, que tú puedas pasar tiempo en oración con Él, leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Tú no te puedes confiar, eres un soldado de Dios que te ha llamado para este tiempo, para establecer su reino, para que tu hogar sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que tú puedas ser ese reflejo del Dios vivo, que pueda la gente ver y anhelar hacer como tú estás haciendo en Cristo Jesús, caminar como tú estás caminando en Cristo Jesús, y no venga el desánimo a nuestros hermanos, porque a lo mejor hoy día ya te has apartado de nuestro Dios, y podamos hacer el mandato que Dios nos ha dejado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y aquel, dice la palabra, aquel que se arrepienta, aquel que se bautice, aquel que decida dejar entrar a nuestro Señor Jesús en su corazón, será salvo. Pero es algo que tenemos que hacer nosotros, el pueblo de Dios, los que Dios ha llamado para alcanzar, dice, a cada uno de nuestros hermanos que hoy día están apartados de Dios. Pero si
tú y yo que fuimos llamados por nuestro Dios para esta tarea, si hoy día nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a poder levantar al débil? ¿Cómo nosotros vamos a poder exhortar a alguien de que no haga lo malo si nosotros estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios y delante de nuestros hermanos? Y eso es algo que trae maldición, y lo vemos ahí en esa segunda muerte, en lo que el Señor me mostraba en esta semana, y no nos podemos dormir. Miren que la gente se está confiando, y nosotros tenemos que orar, pasar tiempo con nuestro Dios. Y yo te invito para que hoy hagamos una oración y podamos reconciliarnos con nuestro Dios. Y hoy a lo mejor has caído en pecado, a lo mejor te ha entrado la duda, o has incluso en tu pensamiento, en tu corazón, traído situaciones de idolatría, de cosas que, hechicerías, borracheras, cosas que a nuestro Dios no le agradan, que te vaya a llevar a esa muerte segunda en un lago de fuego, como dice la palabra, y no a la vida eterna en su presencia. Que tú lo puedas tener muy en cuenta y puedas tomar la decisión el día de hoy de aceptar a nuestro Señor Jesús, de ponerte a cuentas con Él y poder avanzar lleno de la presencia de su Santo Espíritu. Y vamos a hacer esta oración, y yo te invito para que puedas repetirla junto conmigo. Señor Jesús, gracias por esta palabra que hoy me das para exhortarme a caminar en santidad. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste a morir en la cruz por todos mis pecados, y hoy me arrepiento por haberte ofendido y decido caminar en santidad. Te doy gracias por ese milagro de salvación que recibo hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Sí? Y Dios tiene ese plan, ese plan para ti de salvación, y lo único que tú y yo tenemos que hacer es caminar en santidad para alcanzar esa vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te exhorto a que te apartes del mal, te exhorto a que no te afanes, que vayas a la presencia de nuestro Dios, que te puedas rendir y reconocerlo a Él en todos tus caminos, y que puedas ser un instrumento de nuestro Dios en estos tiempos para poder llevar una palabra a nuestros hermanos, para levantar al débil, al caído, al que ha caído en pecado. Tú le puedas dar una palabra, y el Espíritu Santo que mora en ti pueda tocar su corazón, se puedan romper todas las cadenas, todas las mentiras que el enemigo le ha dado, y se pueda establecer el reino de nuestro Señor Jesús en su vida, que es el anhelo de nuestro Dios, que todos vayamos al arrepentimiento. Te deseo que esta semana sea de gran bendición en tu vida, y que tomes esa decisión todos los días de quebrantar tu carne, de crucificarla, de que no ande en pecado, y llenarla de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.